¿Cómo están? Buenas tardes. Comencemos. Estamos viendo el tema de tratamiento contable de los recursos humanos, es decir, la forma en la que se contabiliza todo lo que tiene que ver con recursos humanos dentro de una empresa. Hemos visto hasta ahora algunos conceptos y definiciones para luego hacer la parte práctica. Hemos visto qué son los aportes sociales, se refieren a aportes que hacen tanto los trabajadores como los empleadores para cubrir el costo de seguridad de largo y corto plazo. Hemos definido qué cosa es la seguridad de corto plazo y hemos definido también qué cosa es la seguridad de largo plazo. Luego hemos visto hemos visto el tema de lo que son los subsidios. Hemos hablado del subsidio de lactancia, del subsidio de natalidad y del subsidio de prenatal. Bueno, no es en el orden correcto. El primero es el subsidio prenatal, luego viene el subsidio de natalidad y luego viene el subsidio de lactancia. También vamos a hablar durante este tema de lo que son las previsiones. Las previsiones son fondos que debe disponer la empresa a manera de ahorro para atender ciertas contingencias o necesidades previsibles. Por ejemplo, la empresa tiene que tomar previsiones para cuando el trabajador se retire. Si un trabajador se retira, es decir, deja de la relación laboral termina, el retiro puede ser voluntario, es decir, que la persona renuncie o se jubile, y el retiro puede ser forzoso, cuando la empresa decide que el trabajador ya no va más dentro de la empresa. Es decir, que el trabajador es despedido. En Bolivia, no es lo mismo en otros países por si acaso, en Bolivia, sin importar si el retiro ha sido voluntario o forzoso, el empleador al trabajador debe pagarle un salario por año trabajado. Por ejemplo, imaginémonos que Marco Antonio ha estado trabajando en una empresa durante 10 años. Marco Antonio gana 7,000 bolivianos por mes. Y
porque se va a ir a vivir a Santa Cruz. Marco Antonio decide renunciar. Primero, tiene que hacerlo con un mes de anticipación. Así dice la Ley General del Trabajo. Yo tengo que anunciar que me voy a ir con un mes de anticipación para que la empresa tome previsiones de contratar a otra persona, etcétera, de que vaya a pagarme mis beneficios sociales. ¿Qué significan esos beneficios sociales? Significa que por cada año trabajado, a Marco Antonio le tienen que pagar un salario. Habíamos dicho que Marco Antonio gana 7,000 bolivianos por mes. Ya ha estado trabajando 10 años. Eso quiere decir que le tienen que pagar 70,000 bolivianos al momento en el que él se retire de la empresa. La empresa tiene 15 días, y estamos hablando de 15 días, luego de que Marco Antonio se retire para pagarle esos beneficios sociales. Por eso es que la empresa tiene que tomar previsiones. En algún momento, ya sea de manera voluntaria o de manera forzosa, los trabajadores que actualmente están trabajando en una empresa se van a retirar o se van a jubilar, y en ese momento el empleador tiene que pagarles un salario por cada año que hayan trabajado. Imagínense una persona que haya trabajado 35 años en una empresa. Yo trabajo para una empresa en La Paz que se llama Fidentia. Y Fidentia, una vez su contador se estaba retirando luego de haber trabajado 35 años. Y el dueño, el señor Ponce, don Juan Ponce, que es el dueño de la empresa Fidentia, me comentaba, tenía que vender una oficina para pagarle sus beneficios sociales a mi contador. 35 años, imaginémonos que el contador gana 10,000 bolivianos por mes. Y ha trabajado 35 años, 350,000 bolivianos. Solo en su liquidación por año trabajado. A eso hay que sumarle vacaciones, aguinaldos, etcétera. Enseguida vamos a hablar del aguinaldo. La empresa tiene que tomar previsiones para atender esa contingencia. En algún momento sus trabajadores se van a retirar, probablemente no mañana, probablemente uno no tenga la seguridad de cuándo se van a retirar, pero se van a retirar. Entonces, el fondo dispuesto para atender esas contingencias, aunque no se sabe cuándo van a ocurrir, pero van a llegar, se llama previsiones. Otras son las provisiones. Las provisiones son un fondo dispuesto para atender necesidades específicas en el futuro. Una de esas necesidades específicas en el futuro es el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Alguien que me pueda informar, alguien que me pueda dar una idea de lo que es el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Ingeniero, el aguinaldo es un monto de dinero extra que se le puede dar por el trabajo que ha realizado. ¿Ya? La Ley General del Trabajo dice que a los trabajadores que hayan trabajado por lo menos 3 meses durante un año, 3 meses, ojo, mínimo, como mínimo, la empresa le debe pagar un salario completo, además de todos sus salarios, y generalmente esto se paga a fin de año, o sea, durante el mes de diciembre. O sea, si por ejemplo, Marco Antonio ganaba 7,000 bolivianos por mes, eso quiere decir que en enero se le paga 7,000, en febrero, en marzo, en abril, etcétera, pero en diciembre, además de su sueldo de diciembre, que le van a pagar el 31 de diciembre o los primeros días de enero, él debe recibir 7,000 bolivianos como aguinaldo. En realidad, entonces, un trabajador percibe 13 sueldos.
un sueldo por cada mes y además otro sueldo por el aguinaldo. Aquí algún comentario quiero hacerles. Imaginémonos que uno de ustedes entra a trabajar a una empresa en enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio termina la relación laboral. Ahí terminaron de trabajar. Ustedes ganaban 3,000 bolivianos por mes. Llega el fin de su contrato en junio y le corresponden a ustedes 3 cosas importantes. Voy a añadir una hojita para que ustedes sepan qué cosa tienen que cobrar. O sea, qué es obligatorio que les paguen. No estoy compartiendo por si acaso, no se asusten. Estoy añadiendo una hoja en blanco para anotar. Aquí está. Imaginémonos que ustedes han trabajado de enero a junio. Y su salario era de bolivianos 4,000, por poner un ejemplo. Y ustedes en junio terminan la relación laboral porque acabó su contrato, el dueño de la empresa ya no quiere que trabajen, o ustedes renuncian. Da exactamente lo mismo. Entonces, termina la relación laboral. A ustedes les tienen que pagar el salario de junio. Es decir, 4,000 bolivianos. Un poquito menos en realidad. El aguinaldo. Pero no han trabajado. El aguinaldo, habíamos dicho, es un salario completo por 12 meses trabajados. O sea, por eso es que se paga en diciembre. Si uno ha trabajado 12 meses, de enero a diciembre, le corresponde un salario completo. Pero como ustedes han trabajado solamente de enero a junio, es decir, la mitad, les deben 2,000 bolivianos. El aguinaldo solamente por 6 meses trabajados. Luego les corresponden sus beneficios sociales. Los beneficios sociales son el finiquito. El finiquito se calcula con un sueldo por año trabajado. Ustedes no han trabajado todo un año completo, pero han trabajado la mitad de un año, por lo tanto, les tienen que pagar 2,000 bolivianos. Y vacaciones. Las vacaciones son 15 días hábiles por año trabajado. Eso quiere decir que, como no han completado un año, les corresponden 7,5 días hábiles. Como no van a seguir trabajando como para gozar de esas vacaciones se les tienen que pagar en efectivo. 4,000 dividido entre 30 por 7,5. 1,000 bolivianos. Entonces, al momento de su retiro, a ustedes se les tiene que pagar el salario de junio, el aguinaldo, el finiquito y vacaciones. Es decir, 9,000 bolivianos. Muchos empleadores, bandidos, sinvergüenzas, dicen, no, pues no te tengo que pagar aguinaldo, el aguinaldo se paga en diciembre y tú no vas a trabajar para mí en diciembre. Hay mucha gente que no sabe eso y dice, ya bueno, entonces, si hubieras trabajado hasta diciembre yo te hubiera pagado, pero como no estás trabajando, solamente estás trabajando hasta junio, no te corresponde. Mentira. O sea, se tiene que trabajar, el aguinaldo se paga a
todos aquellos que hubieran trabajado como mínimo 3 meses en el año. No importa si esos meses han sido los 3 primeros meses, se tiene que pagar el aguinaldo. O sea, no se va a pagar el aguinaldo a fin de año, ¿no? Pero se tiene que pagar el aguinaldo en proporción al tiempo trabajado. Después otros empleadores vivos dicen, no te corresponde tu finiquito porque no has trabajado un año completo. La ley dice que es un sueldo por año trabajado. Dice eso la ley, pero también dice que será calculado en forma proporcional al tiempo trabajado. Si no hubieran trabajado un año, pero han trabajado por lo menos 3 meses, les corresponde el finiquito. Y finalmente, ¿y mis vacaciones me va a pagar o no? No, pues las vacaciones dice la ley general, y agarran su ley general del trabajo que uno puede comprarse y dice, mira, aquí ley, vacaciones le corresponde al trabajador 15 días hábiles por un año de trabajo. ¿Tú has trabajado un año? No, no he trabajado un año, entonces no te corresponde. Mentira, eso es mentira. O sea, si un trabajador ha trabajado por lo menos 3 meses, le corresponden vacaciones en proporción al tiempo trabajado. Fíjense la diferencia. El trabajador que no sabe sus derechos se va a ir tranquilito con su sueldo de 4,000, siendo que le correspondían 5,000 bolivianos más. Ingeniero, pero si el trabajo es en una tienda y no es un trabajo formal, no importa. No importa. Si es un contrato, si hay un contrato de trabajo, inclusive verbal, se debe pagar todo esto. Ingeniero, ¿y sí, qué hago si es que insisto y no me quieren pagar siempre? Se van al Ministerio de Trabajo, presentan una queja, al empleador lo van a citar ahí y el empleador va a tener que venir a demostrar por qué no quiere pagar. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Es que el empleador tiene 15 días para pagar estos 5,000. Si se hace rogar, si se hace al bello, no quiere pagar, uno espera esos 15 días porque al cabo de esos 15 días, ¿saben cuál es lo bonito de esto? El empleador tiene que pagar el doble. O sea, si a los 15 días el empleador no paga el aguinaldo, no paga el finiquito, no paga las vacaciones, el empleador tiene que pagar 10,000 bolivianos. Entonces ustedes no se van a llevar 9,000, se van a llevar 14,000 bolivianos. Eso es, o sea, los derechos, como les decía la clase anterior, los derechos comienzan sabiendo qué derechos tiene uno. O sea, si yo sé que tengo un derecho a esto, derecho al otro, los hago valer mis derechos. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es qué derechos tiene un trabajador, porque tarde o temprano ustedes van a entrar a trabajar. Probablemente alguno de ustedes ya haya trabajado en una tienda, en una, no sé, como preventero, como, no sé, hay muchos trabajos atendiendo un internet. Todos esos trabajos se demuestran, incluso si hay un contrato verbal, que uno vaya y dice, entonces me lo vas a atender mi tiendita, ok, ¿y cuánto me va a pagar? Yo te voy a pagar 1,000. Ya, perfecto. ¿Y cuál es mi horario de trabajo? Vas a trabajar las mañanas, de 8 a 2. Nada más. Y sábados y domingos, no vas a trabajar sábados ni domingos. Perfecto. Ese es un contrato verbal. No importa, no necesariamente tiene que ser un contrato por escrito. En el momento en el que se suscribe, se levanta, se pacta un contrato, inclusive verbal, los derechos laborales comienzan a correr en favor del trabajador. ¿Ok? Volvamos un poquito atrás. Finalmente, el último concepto.
líquido pagable. El líquido pagable es el monto de dinero que obtiene el trabajador luego de cubrir todas sus obligaciones. O sea, al final, hemos dicho que de estos 7,000, por ejemplo, que gana Marco Antonio, tiene que pagar aportes sociales. Los aportes sociales los tienen que cubrir los trabajadores y los empleadores. Entonces, esta partecita del aporte de los trabajadores, el empleador los retiene y le paga menos eso, entonces va a recibir un poquito menos. En realidad es el 12,75%, más o menos. Marco Antonio va a recibir unos 6,200 como líquido pagable. Pero ahora vamos a aprender a calcular eso. El primer documento que se tiene que elaborar es el documento que se llama planilla de sueldos y salarios. Les voy a mandar vía WhatsApp un par de documentos vacíos que ustedes van a llenar para hacer los ejercicios para el segundo parcial. La planilla de sueldos y salarios es como su nombre lo dice, es una planilla, una matriz de varias filas y de varias columnas y tantas filas como empleados tenga la empresa. Esas planillas deben presentarse ante diversos organismos para certificar cuánto es el salario que se le paga a un trabajador. Entre esas instituciones está el Servicio de Impuestos Nacionales, está la Caja Nacional de Salud o alguna otra caja de prestación de servicios de salud de corto plazo, de seguridad social de corto plazo, el Ministerio de Trabajo, las AFPs, por ejemplo, tienen que recibir obligatoriamente una copia de las planillas de sueldos y salarios de las empresas. La planilla de sueldos y salarios tiene varias partes. La primera parte se llama datos de inicio. Estos datos de inicio generalmente son fijos y no cambian mucho en el tiempo. La primera columna se llama la columna del número de ítem. La segunda columna se refiere al nombre del trabajador. Por ejemplo, en esta planilla está don Richard Calani, Eric Flores, Viviana González, etcétera, 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 hasta el último trabajador. Generalmente, el orden de las planillas es por orden alfabético del apellido paterno del trabajador. Pero otras empresas pueden agrupar sus planillas por otros criterios de ordenación. Luego viene otra columna en la que se describe el cargo en el que cada persona está desempeñando al momento de elaborar esa planilla. Aquí arriba, en la parte identificativa, se identifica planilla de sueldos y salarios, empresa El Sol y el mes. Noviembre 2020. Entonces, eso quiere decir que en noviembre del 2020, este señor Richard Calani es el mensajero. Eric Flores es el auxiliar de contabilidad. Viviana González es una vendedora. Paola Yáñez es una secretaria. Ramiro Zuleta es el gerente general. Muchas empresas ponen una columna en la que denotan la categoría de ese trabajador. Hay empresas que no tienen un sistema de categorías, no lo ponen. Luego viene una columna súper importante, que es la columna referida a la fecha de ingreso del trabajador. La fecha de ingreso del trabajador debe estar registrada en cada planilla que la empresa elabore, ya sea para uso interno como para uso de otras instituciones que supervisan el trabajo de las personas en las empresas. ¿Por qué? Para muchos aspectos, sobre todo para calcular el bono de antigüedad.
si, por ejemplo, una persona ha sido retirada forzosa o voluntariamente y luego se ha reincorporado, la fecha de ingreso se refiere a la última fecha de trabajo continuo. No sé si me dejo entender. Si, por ejemplo, don Richard Calani ha entrado el año 2000 a la empresa, a trabajar a esta empresa, a la empresa El Sol, y en el año 2005 se ha retirado porque se ha accidentado o tenía que ir a trabajar a otro lado, no sé. Y luego el año 2000, a finales del año 2005, a principios del año 2006, en febrero del año 2006, se ha vuelto a reincorporar. Esta es la fecha que tiene que estar. La antigüedad anterior se pierde. Luego viene otra columna en la que se señala el salario básico. El salario básico es el salario pactado por contrato, ya sea verbal o escrito con el trabajador, entre el trabajador y la empresa. A don Richard Calani, su salario básico es 2.200. De Eric Flores es 2.700. De Viviana González es 3.100. Esta es la parte de datos de inicio. Luego viene otra parte, una cosita. Esta planilla, esta parte de aquí, es la continuación de acá. O sea, es una planilla, es un documento bastante largo. Esta parte de acá está continuada por esta parte. En realidad por esta parte, o sea, toda esta partecita la he vuelto a repetir para que ustedes tengan una idea de a quién se refiere. Luego viene una parte bastante dinámica de la planilla de sueldos, el registro de días trabajados, horas extras y bonos. Se debe registrar los días trabajados porque se paga el salario por 30 días trabajados. No importa si el mes tiene 28 días, 31 días o lo que fuera, la empresa reconoce que el mes comercial tiene 30 días. Para efectos de cálculo, el mes comercial tiene 30 días. Si, por ejemplo, don Richard Calani tiene un salario de 2.200, pero solamente ha trabajado 29 días, porque un día se faltó y no vino a trabajar, se debe dividir 29 entre 30 y multiplicar por el salario. Y ese es el salario que se le paga. Un ejercicio puede decir, un señor, una persona, ha trabajado solamente 28 días durante el mes de noviembre y su salario es de 4.000 bolivianos. ¿Cuánto es su salario básico? Entonces ustedes agarran una calculadora, 29 dividido entre 30 es igual por 2.200. El básico es 2.126. Luego viene una columna en la que se consignan, se registran las horas extras que haya trabajado. La Ley General del Trabajo dice, sobre todo para cargos operativos, es decir, cargos jerárquicos de trabajadores, no tanto de administrativos, que la jornada laboral es de 8 horas. Si el empleador, por algún motivo, dispone que se trabaje horario extraordinario, es decir, un poco más de las 8 horas, se debe pagar el doble. Imaginémonos que don Richard Calani, que tiene un salario básico de 2.200, ha realizado un trabajo durante el mes de noviembre de 10 horas extras. ¿Cuánto se le debe pagar por esas 10 horas extras? A ver si alguien puede ayudarme. ¿Cómo se calculan las horas extras? Richard Calani tiene un salario de 2.200. 2.200 dividido entre 30. Su salario por día es de 73,33 bolivianos.
por trabajar 8 horas. Dividamos esos 73,33 entre 8, es 9,16. O sea, a Richard Calani en realidad se le paga 9,16 por hora de trabajo. Como ha hecho 10 horas extras, multiplicaremos por 10, 91,66, pero se le debe pagar el doble, por 2. Entonces, por horas extras, a don Richard Calani se le debe pagar 183,33. Y una cosita más. Si ustedes están trabajando en una empresa y su jefe les dice, tienes que venir a trabajar el 6 de agosto, el 25 de diciembre, el 1 de enero, días que son feriados, no se paga el doble, se paga el triple. Luego viene otra columna en la que, en base a los días trabajados, si se ha trabajado menos días de los 30 días y se han trabajado horas extras, se calcula el nuevo básico. En este caso no hay horas extras, no hay días, o sea, los días trabajados son 30 para todos, y este básico es igual al salario básico acá. Es exactamente igual. Luego se calcula el bono de antigüedad. ¿Cómo se calcula el bono de antigüedad? El bono de antigüedad se calcula. Me voy a ir hasta el fondo de esta planilla, de esta presentación. Aquí está. El bono de antigüedad es un bono, es un premio extraordinario que premia algún aspecto del trabajo. El bono de antigüedad remunera al trabajador reconociendo el tiempo que presta sus servicios de manera continua en la empresa. Se calcula en base al salario mínimo nacional. ¿Se acuerdan que tenían que averiguarme cuánto está el salario mínimo nacional? Quiero que en el chat me pongan todos los que hayan averiguado. En chat privado, por favor, para que alguien que no haya hecho su tarea, por lo menos ahorita entre al internet, entra al internet en tu teléfono. No puedo entrar yo en mi teléfono porque lo voy a cortar el Zoom. Y averiguan cuánto está el salario mínimo nacional. Abigail ya me ha mandado cuánto está el salario mínimo nacional en este año. Cada año cambia. Este año no ha cambiado por efecto de la pandemia, etcétera, no ha cambiado. Naira también ya me ha mandado, Leimi también, Marco Antonio también. ¿Quiénes faltan? Abigail, me falta. Hasta Abigail ya me mandó. Alguien ha preferido salirse, porque te he dicho que me prestes mi teléfono, es que si yo averiguo en mi teléfono se va a cortar el Zoom. Y eso es lo que ha pasado. Rosalidia me falta. Rosalidia, ¿cuánto está el salario mínimo nacional? Nada, no le prestan el teléfono. No hay nadie a la mano para prestarle un teléfono a Rosalidia. Sigamos. Tenían no solamente esa tarea, sino otra tarea más, un poquitín más complicada, ¿se acuerdan? Ah, no, pero bueno, esas preguntas les había dicho que las hicieran, pero no eran obligatorias porque no quiero que arriesguen su vida ni la vida de sus parientes yendo a
a una repartición del Estado que generalmente está llena de gente. Se calcula en base al salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional en el año 2020 está en 2.122 bolivianos. Muchas gracias, Rosa Lidia. La Ley General del Trabajo prevé cómo se va a pagar. Esta ley, esa Ley General del Trabajo, establece los montos que se deben reconocer por año trabajado. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula. El bono de antigüedad es igual a un porcentaje multiplicado por 3 veces el salario mínimo nacional. ¿De dónde viene ese porcentaje? Si un trabajador tiene de 0 a 2 años, el porcentaje es 0. Si un trabajador tiene de 2 a 5 años, 2 años cumplidos, ojo, de 2 años a 5 años, el porcentaje es de 5%. Si el trabajador tiene 5 años cumplidos hasta los 8 años, el porcentaje es de 11. Si la antigüedad es de 8 años cumplidos a 11 años, 18%. De 11 años cumplidos a 15, 26. De 15 años cumplidos a 20, 34. De 20 años cumplidos a 25, 42. Y más de 25 es el 50%. No es el 50% del salario. Es el 50% de 3 veces el salario mínimo nacional. A manera de ejercicio, volvamos acá. Sabiendo que don Richard Calani ha entrado el 5 de febrero del año 2006, ¿cuánto es el bono de antigüedad que le corresponde a don Richard Calani? Del 2006 al 2020, ¿cuántos años son? De febrero del año 2006 a noviembre del año 2020. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años cumplidos? 13 años, dice su compañero. 2006 al 2016 son 10. Al 2007, 11. Al 2008, 12. Al 2019, perdón, al 2019, 13. Al 2020, a febrero del año 2020, habría cumplido 14 años. Y a noviembre tiene súper cumplidos los 14 años. Vayamos a nuestra tablita. $14 estaría en esta. En esta categoría, ¿no? De 11 a 15. Por lo tanto, el porcentaje que le corresponde es 26%. El salario mínimo nacional está en 2.122. Por lo tanto, el bono de antigüedad de Richard Calani es igual a 2.122 por 3. Por el 26%, es decir, por 0.26. 1.655,16. ¿Está entendido?
por si acaso quiero mostrarles un examen. No sé si habré preguntado en estos exámenes esas cosas, pero veamos. Para que ustedes sepan qué cosas se preguntan. Cancelar. Miren, estos años no había preguntado nada al respecto. Está muy bonito. Nada. Ujú. Tal vez no les pregunte entonces. Aquí está. El segundo parcial del año del semestre 1 2019 dice, una empresa tiene el siguiente personal. Ítem 1, Carolina Vázquez, cajera. Ítem 2, Edgar Ramírez, chofer. Salario básico 3,400. Salario básico 3,600. Tiene estos bonos, bonos de transporte, bonos de vestimenta. Y la fecha de ingreso es el 9 de mayo del 2017, en el caso de Carolina. Y el 18 de junio del 2014. No sé si están viendo que no puedo conectarme con el Zoom en mi teléfono. No puedo y no puedo. Cesar sesión, así ya puedo. Ahora sí ya puedo conectarme. Ya me conecté, ya sé lo que están viendo. Efectúa el registro contable del devengado de pago de sueldos y salarios para el mes de mayo de 2019. Entonces, por ejemplo, al mes de mayo de 2019, Carolina Vázquez todavía no ha cumplido completamente su antigüedad. Se le ha entrado en mayo y estamos calculando para mayo, es decir, no tiene todos los años cumplidos. Edgar Ramírez, que ha entrado en junio cumplirá un año más, pero por el momento, en mayo del 2019, todavía no tiene, está a 11 meses, digamos, de cumplir un año más. Entonces, es importante que ustedes sepan calcular. A ver, calculemos para Edgar Ramírez, que ha entrado en junio del 2014, asumamos que el salario mínimo nacional es 2,122. ¿Cuánto es su bono de antigüedad? Si ha entrado el 18 de junio de 2014 y estamos calculando la planilla del mes de mayo de 2019. A mayo de 2019, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Edgar Ramírez tiene 4 años. Cuatro años está en esta categoría. Le corresponde el 5%. El bono de antigüedad es igual a 5%, 0.05, eso es el 5%, por 3 por 2,122. El bono de antigüedad de don Edgar es 0.05 por 3 por 2,122 es igual a 318,30. No está difícil, ¿no?
Espero que el auxiliar haga algunos trabajos al respecto. Volvamos a lo nuestro. Hemos calculado el bono de antigüedad. Probablemente este bono de antigüedad, esta planilla es bastante, esta presentación es de hace 2 años, es muy posible que esté calculado en base a un bono de antigüedad anterior, ¿no? El bono de antigüedad era anterior a 2,000 y pico bolivianos. No se guíen por estos montos pueden estar equivocados. Luego, en la planilla se registran todos los otros bonos. Habíamos señalado que existen muchos bonos que las empresas pagan. Por ejemplo, el bono de TEL. Las empresas, por la Ley General del Trabajo, tienen que tener, si la jornada en la mañana o en la tarde dura más de 4 horas, dura 4 horas o más, están obligadas las empresas a dotar a sus trabajadores de alimentación, ya sea en la mañana o en la tarde. Si, por ejemplo, en la mañana trabajan de 8 a 12, 4 horas, quiere decir que a media mañana les tienen que dar un refrigerio, un tecito con un sándwich, no sé. Y en la tarde trabajan de 2 a 6, 4 horas también. La empresa está obligada a otorgar a sus trabajadores algún refrigerio, un refresco, un batido, un licuado, con un sándwich, con una empanada, lo que sea. Las empresas pueden tener implementada su cocina, un servicio de comedor, qué sé yo, y dar a sus trabajadores un refrigerio en físico, ¿no? Un tecito, un cafecito, un jugo. Pero también la empresa puede decidir no dar el refrigerio y dar a sus trabajadores el bono, ese refrigerio en forma de dinero. Eso se llama bono de alimentación, pero en Bolivia se conoce más como el bono de té. La empresa les reconoce a cada trabajador un bono de alimentación siempre y cuando no les dé alimentación en la empresa. El trabajador puede hacer con ese bono lo que quiera. Si quiere comprarse un tecito, puede comprar. Si quiere salir, si quiere llevarse unas empanadas, ya depende de él. Si quiere hambrear toda la tarde o toda la mañana en su oficina, también depende de él. Pero el bono está pagado. Otro bono que se paga habitualmente es el bono al magisterio, por ejemplo, les pagan el bono de frontera, el bono si la empresa está ubicada en un lugar alejado del centro, alejado de una ciudad, por ejemplo, la empresa metalúrgica de Vinto está ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oruro. Está obligada a proporcionar transporte a sus trabajadores. Entonces, de la empresa salen unos buses en la mañana y van recogiendo de diversas paradas a los trabajadores y los llevan hasta la planta. Y a la hora de salida los llevan de la planta a algunos puntos de parada en la ciudad. Pero la empresa puede decir, no vamos a pagar y les vamos a dar un bono para que ustedes lleguen a la empresa. En transporte público, en taxi, en lo que sea, y pueden darle un bono de transporte. O, por ejemplo, si una persona dentro de la empresa es vendedor, imaginémonos que Eric Flores sea un vendedor y los vendedores tienen que salir a vender a las calles, a las tiendas de abarrotes. Los preventeros, por ejemplo, van y visitan a las tienditas levantando sus pedidos. Es obvio que a esas personas se les tiene que dar un bono de transporte para cubrir el transporte que requieren para hacer su trabajo. Algunas empresas pagan bono de vestimenta. Sí, por ejemplo, se les exige a los trabajadores que lleven algún tipo de vestimenta especial. La empresa puede disponer el pago de un bono que cubra esos gastos. Entonces aquí en forma de columnas se consignan todos los bonos que puedan tener las empresas. Una observación, pueden haber
trabajadores que tengan un bono y otros no. Por ejemplo, me voy a ir a ver el examen. Aquí está. A Edgar Ramírez, por ejemplo, en este examen, se le paga un bono de transporte de 200 bolivianos. Carolina Vázquez, que es cajera, que no debe salir, me imagino, no se le paga ese bono de transporte. A Carolina Vázquez, que seguramente le obliga a vestirse con alguna blusa, con algún uniforme en caja, se le paga un bono de vestimenta de 100 bolivianos. O sea, no todos los bonos se aplican a todos los trabajadores. Hay trabajadores que pueden percibir un bono y otros no. ¿Ok? Finalmente, se suma el básico más todos los bonos y se consigna eso en una columna que se llama total ganado. En el caso de Richard Calani, por ejemplo, 2.200 más 1.606,80 tiene un total ganado de 3.806,80. Viviana González, que gana un básico de 3.100 y tiene voy a borrar esta parte para que se aprecie, un bono de antigüedad de 2.101 bolivianos con 20 centavos, tiene un total ganado de 5.201,20. Esta columna es súper importante. La columna del total ganado es súper, súper importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Sigamos. Aquí no termina esta planilla, sigue con el contenido de la diapositiva siguiente. Vuelvo a poner estas dos columnas para ubicarnos, pero en realidad aquí continúa la planilla registrando los aportes laborales. Los aportes laborales son los aportes que hace el trabajador, es decir, de su sueldo debe pagar estos aportes. El empleador retiene estos aportes para luego entregarlos a las instituciones que se ocupan de consolidar estos montos a su favor, generalmente las AFPs. Antes de 1996, en Bolivia habían fondos de pensiones. O sea, por ejemplo, la universidad podía juntarse entre todos los trabajadores y consolidaban un fondo de pensiones. Entonces, los trabajadores aportaban a ese fondo de pensiones para que, llegado el momento de su jubilación, con el dinero juntado ahorrado en ese fondo de pensiones, se le pagara su jubilación al trabajador que se estuviera jubilando cada mes, ¿no? Lamentablemente esos fondos de pensiones han sido mal manejados. Ha habido mucha gente que se ha robado ese dinero abiertamente. Y lo peor es que con la justicia boliviana no se les ha podido hacer nada. O sea, esas personas han quedado millonarias y en la impunidad ha habido un señor que se ha robado el dinero que estaba en el FOXAP, por ejemplo. Fondo complementario de trabajadores de la administración pública era esto, el famoso FOXAP. Todos los trabajadores de la administración pública, las alcaldías, los ministerios, etcétera, aportaban a este FOXAP y supuestamente desde ese FOXAP tenía que pagárseles sus jubilaciones, pero este señor agarrado se ha robado como 6 millones de dólares de este FOXAP. Lo han atrapado, o sea, lo han arrestado, estaba hasta hace poco tiempo en la cárcel, pero sabiendo que 6 millones de dólares estaban en sus cuentas, porque él presentó unos descargos de que ese dinero se había gastado, de que en realidad no había sacado ese dinero. Y como nadie se ha ocupado de hacer el seguimiento, el señor seguramente en cuanto salga de la cárcel va a gozar de ese dinero. Entonces, en 1996,
todos los fondos complementarios fueron anulados y se contrataron a 2 empresas a las que se les llamó las administradoras de fondos de pensiones. Estas empresas eran empresas mucho más grandes, mucho más serias, empresas que eran supuestamente bien manejadas y que tenían que recibir los aportes patronales y laborales para luego pagar las jubilaciones. Del total ganado, las 2 AFPs son la AFP Futuro de Bolivia y la AFP Previsión. Algunos pueden estar registrados en la AFP Futuro de Bolivia y otros pueden estar registrados en la AFP Previsión. El año 2006 se promulgó la nueva ley de pensiones, la ley de pensiones de don Evo Morales, que tenía que, a partir del año 2012, ya cobrar, o sea, reemplazar a la AFP Futuro de Bolivia y AFP Previsión, porque son empresas privadas, pero hasta ahora, hasta la fecha, no hay cuando comienza a funcionar la Agencia de Fondos de Pensiones del Estado. O sea, sigue sin implementarse, ¿no? Por eso es que AFP Futuro y AFP Previsión siguen trabajando. Del total ganado, ¿se acuerdan de la columna anterior? El total ganado era la suma del básico más todos los bonos que perciba el trabajador. Del total ganado se calculan los aportes que debe hacer el trabajador. El trabajador debe hacer 4 aportes que le son descontados de su total ganado. El primero es el aporte de vejez, que es el 10%. Esto se supone que es un ahorro que el trabajador hace cada mes con el 10% de su salario mensual para que, llegado el momento, se jubile y reciba una jubilación, el pago de una renta mensual hasta el momento de su fallecimiento. Este aporte de vejez del 10% se va ahorrando en una cuenta y en el momento en el que el trabajador se retira, se jubila, con ese dinero que él ha ahorrado se le van pagando un sueldito mensual hasta el momento de su fallecimiento. En muchos casos, luego de que el trabajador ha fallecido, si le sobrevive su esposa, ella puede hacer un trámite para recibir una parte de ese monto, un 70% generalmente. El 10% de 3.806 es 380,68. Luego debe hacer un aporte laboral que se llama riesgo común. Es como el pago de una póliza de seguro, que es igual al 1.71%, para cubrir los gastos si el trabajador tiene algún accidente. Si un trabajador muere, fallece en el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, un trabajador que se caiga mientras está manejando una maquinaria y muere por resultado de ese accidente laboral, percibe su familia, porque él ya está muerto, ya no puede percibir nada, su familia recibe una cantidad de dinero, no solamente por los beneficios sociales que les había comentado, sino por el haber fallecido. Si ese accidente no causa la muerte del trabajador, sino queda, por ejemplo, inválido, el trabajador percibe un monto menor. En Bolivia, en caso de muerte, la familia del trabajador recibe 2 años de salario, es decir, 24 sueldos.
además de los beneficios sociales. Si el trabajador fallece como resultado de su trabajo, el trabajador, la familia del trabajador recibe 24 sueldos. Ojo, y aquí hay una cosita. Por ejemplo, si un trabajador está yendo a trabajar y ahí lo atropellan, eso se tipifica como accidente laboral, como que ha desencadenado la muerte del trabajador. Si el trabajador estaba yendo a trabajar y lo atropellan en la puerta de la empresa, digamos, y lo matan, eso se tipifica como accidente laboral y el trabajador, la familia del trabajador puede reclamar, además de los beneficios sociales, puede reclamar 24 sueldos. Sería interesante que ustedes averigüen qué pasa si en el cumplimiento de funciones yo me accidento y pierdo una pierna, por ejemplo, pierdo un brazo, pierdo un dedo, pierdo un ojo. Ojo, tiene que ser en accidentes laborales, ¿no? Es decir, un accidente dentro de la empresa o como resultado del ejercicio de las funciones que yo hago para la empresa. La empresa indemniza en diversa proporción. Eso sería interesante que ustedes lo sepan. Para cubrir esa eventualidad, el trabajador debe aportar 1.71% de su sueldo, de su total ganado cada mes. Si ustedes calculan 3.806 por 1.71%, van a descubrir que es 65,10. Luego debe hacer un aporte solidario. Esto, antes de la ley, de la nueva ley de pensiones de don Evo Morales, no había. Don Evo Morales, que tiene una ideología socialista, dice que los trabajadores debemos aportar incluso para aquellos que no trabajan. A eso se llama el aporte solidario. Es decir, para personas como los campesinos que no perciben un salario y que eventualmente puedan jubilarse, los trabajadores que sí perciben un salario deben hacer un aporte solidario que permita que eventualmente en algún momento a esos trabajadores que no aportan, los campesinos, por ejemplo, puedan jubilarse. Ese aporte solidario es del 5% del total ganado. No, no es del 5%, es el 0.5%, es decir, la mitad de un 1%. Si ustedes multiplican 3.806 por 0.5%, van a descubrir que es 19,03. Y finalmente el trabajador debe pagarle a la AFP por cuidar la plata que uno está ahorrando en la AFP una comisión del 5% también. No es del 5%, perdón, del 0.5%, 19,03. Estos montos corresponden a los aportes laborales y son descontados de acá. Si ustedes suman 380 más 65 más 19 más 19, se consolida un monto, enseguida lo vamos a ver, y eso es descontado del total ganado y al trabajador se le paga menos eso. Y eso es el famoso total ganado que habíamos mencionado en conceptos. Luego se calcula dentro de la misma planilla a continuación los aportes patronales. Fíjense que esta parte representa a la anterior, a todas las planillas anteriores. Los aportes patronales son aportes que el patrón, el dueño de la empresa, realiza a nombre de su trabajador, a nombre de sus trabajadores. Por lo tanto, estos aportes patronales no se descuentan del salario del trabajador, pero están basados en el total ganado de cada uno de ellos. El patrón, el dueño de la empresa, debe hacer 4 aportes patronales. El primero es referido a la seguridad social de corto plazo, que se calcula con el 10%. Esto cubre
La atención de salud. Del trabajador y de su familia directa o su familia dependiente se llama, su esposa, sus hijos. Y si ese da el caso, se puede incluir también a los papás del trabajador, si es que los papás del trabajador no han aportado y no pueden valerse por su propia cuenta. Generalmente se atiende como dependientes a los hijos del trabajador hasta que cumplen su mayoría de edad. De luego, hace algunos años se ha dispuesto que no solamente hasta que cumplan su mayoría de edad, sino hasta que se puedan valer por su propia cuenta. Es decir, mientras todavía estén estudiando, 24, 23 años, todavía pueden seguir siendo dependientes. Luego, el patrón, el dueño de la empresa, tiene que aportar también para la jubilación del trabajador. Para que el trabajador eventualmente en algún momento de su vida se jubile, el patrón, el dueño de la empresa, hace un aporte de 1.71% sobre el total ganado de cada trabajador. Luego, el patrón también aporta a un fondo de vivienda. El Estado ha creado muchos fondos, muchos mecanismos para que el trabajador en algún momento pueda obtener una vivienda. Hay muchas urbanizaciones que han partido de construcciones que el Estado ha hecho para subsanar esas necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, la urbanización La Aurora originalmente era una urbanización que estaba orientada a cubrir las necesidades de vivienda de trabajadores. Más o menos, cuando se fundó, cuando se terminó de construir, uno podía comprar una casita en la Universidad La Aurora, no, la urbanización La Aurora, más o menos por 16,000 a 18,000 dólares, dependiendo del lugar. Súper barato. Era porque parcialmente estaba financiado por el Fondo de Vivienda. Para aportar a ese fondo de vivienda, el patrón debe pagar mensualmente el 2% del total ganado de cada trabajador. Y finalmente, la nueva ley de pensiones de don Evo Morales ha definido que el patrón también tiene que aportar de forma solidaria para aquellos trabajadores que no aportan, que no ganan un salario fijo, como por ejemplo los campesinos, los choferes, los comerciantes minoristas, por ejemplo, que trabajan pero no aportan, no perciben un salario. Y en el caso de los patrones, ese aporte solidario es del 3% del total ganado de cada uno de sus trabajadores. Sigamos. Aquí continúa todavía y se debe hacer el registro de previsiones y provisiones. Ya habíamos señalado, las previsiones son ahorros que hace la empresa para gastos que van a llegar en algún momento, aunque no se sepa cuándo. Y las provisiones son ahorros que hace la empresa para gastos que se sabe que van a llegar. Las previsiones y las provisiones son 1/12 parte del salario del trabajador. ¿Por qué 1/12 parte? Si dice que el aguinaldo es un salario por año trabajado, el primer mes, en enero yo ahorro 1/12 parte, en febrero ahorro 1/12 parte, en marzo 1/12 parte, de modo de que cuando se cumplan 12 meses, yo voy a tener un salario completo, ahorrado. Lo mismo pasa con las previsiones, los beneficios sociales. Dice que el trabajador debe percibir un salario por año trabajado al momento de que se retire, ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria. Por lo tanto, el empleador debe ahorrar
en una partida que se llama previsión para indemnización, la 12ª parte del salario del trabajador cada mes. Si ustedes dividen 100 entre 12, van a tener que es exactamente el 8.33%. La previsión para indemnización es el 8.33% del total ganado. Ustedes pueden verificarlo. Y la provisión para aguinaldo es 8.33% del total ganado. Pueden verificarlo también. Finalmente, se hace un resumen. Aquí esto continúa, ¿no? Del total ganado se suman los aportes laborales, se suman los aportes patronales, se suman un total de aportes y se calcula el líquido pagable. El líquido pagable es entonces, para el caso de los trabajadores, el total ganado menos los aportes que hace el trabajador. Y esto es lo que se le paga al trabajador. El RCIVA dependientes, ya hemos hablado cuando estábamos viendo el tema de impuestos, ¿no? Aquí se aplica el RCIVA dependientes. Ustedes pueden repasar un poquito. El RCIVA dependientes es el 13% del total de ingresos, que puede ser cancelado en forma de facturas. Este es un semestre de emergencia y esta parte de la contabilización la voy a dejar pendiente, ¿ok? Es un proceso algo larguito de cómo explicar y vamos a perder muchas clases en explicar cómo se hace. Les había mencionado que este tema, el registro contable de recursos humanos, no forma parte del plan oficial de la materia. Yo lo llevo porque considero que es importante que no solamente los que vamos a trabajar ustedes que van a trabajar en algún momento conozcan sus derechos, sino también la parte de cómo se contabilizan los recursos humanos. No está dentro del programa de la materia y por ese simple motivo, a pesar de que me duele no avanzar esta parte de cómo se llenan los comprobantes la vamos a dejar pendiente. Pero, a ver, a manera de guía, al fin de cada mes se elabora un comprobante de diario en el que se consolidan una serie de gastos en los que están los sueldos y salarios, los bonos, los aportes sociales, los aguinaldos y las indemnizaciones. Si ustedes se fijan, aquí está en previsión para indemnización 2513. Aquí está previsión para indemnización 2513. Previsión para aguinaldo, provisión para aguinaldo, perdón, 2513 y ese mismo monto se pone como un gasto. Fíjense, estas son cuentas de gastos. Como ninguna empresa paga el último día del mes, generalmente se pagan los sueldos los primeros días del mes siguiente, inmediatamente se convierten en pasivos. Sueldos por pagar, aportes por pagar a la futuro, previsión para indemnización, es decir, cuando la gente se retire de este dinero, vamos a tomar el dinero para pagar sus beneficios sociales, provisión para aguinaldo, cuando llegue fin de año, vamos a pagar con este dinero que estamos ahorrando el aguinaldo. Esa es la forma en la que se hace el comprobante de contabilidad correspondiente a los gastos que se generan por los recursos humanos. No vamos a hacer un ejercicio, o sea, en el examen van a ver, si ustedes se fijan, en el examen del año 2019, dice acá, efectúa el registro contable del devengado de pago de sueldos y salarios para el mes de mayo de 2019. Como no estamos haciendo el registro contable,
Lo único que yo les voy a pedir es que elaboren la planilla de sueldos y salarios para correspondiente al mes de mayo. En base a la planilla se hace un resumen, se toman los montos resumidos en cada columna y se llena el comprobante de contabilidad, pero eso no lo vamos a hacer en este semestre, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Eso quiere decir o que no han entendido ni J o han entendido todo al 100%. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos despedimos hasta el día jueves. El día jueves vamos a avanzar ajustes contables. Ya es el antepenúltimo tema. ¿Cuántos temas nos faltan? Nos falta la unidad correspondiente a ajustes contables. La siguiente es la penúltima unidad, que es elaboración de estados financieros. Y la última unidad es análisis de estados financieros. Vamos a apurarnos un poquitín en ajustes contables. Me gustaría terminar esto el martes. Este jueves vamos a avanzar la mitad y el martes vamos a terminar el tema de ajustes contables. El jueves vamos a avanzar estados financieros. Voy a revisar mi calendario. ¿Dónde está mi calendario? Aquí está. El día jueves 26 vamos a comenzar ajustes contables. El 1 de diciembre vamos a terminar ajustes contables, se los prometo. El 3 de diciembre vamos a comenzar estados financieros. El 8 terminamos estados financieros. Y análisis vamos a avanzar el 10 y tenemos hasta fin de mes para tomar segundo, parcial y examen final. O sea, vamos a terminar el contenido completo. Un poquito apretadito, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, hacer más ejercicios sobre planillas de sueldos. Hago generalmente un ejercicio completo de planillas de sueldos, pero como este es un semestre muy súper corto, vamos a, lamentablemente, lo conocen ustedes, lo hemos llevado, pero no vamos a hacer tantos ejercicios. Probablemente incluso pase de que no entre al examen el tema de recursos humanos, simplemente alguna definición, algunos conceptos en el examen teórico. Ok, si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el día martes. Hasta luego, señoritas y jovencitos.